¿Cómo estás? Dios te bendiga. Qué bueno es volvernos a encontrar de esta manera, en este tiempo y de esta manera a través de YouTube, ¿no? Que podamos estar comunicados, que podamos estar escuchando la palabra de Dios. Y esto es algo que realmente es maravilloso en el Señor. Quiero dar gracias a Dios por el día lunes que tuvimos el tiempo de oración y estuvimos clamando. Venimos siendo bendecidos a través de la Escritura, a través de la palabra, lo que nos viene enseñando el Señor en este tiempo. Y realmente, bueno, espero en el Señor que, bueno, hayas tenido una buena semana, un tiempo en oración, en clamor delante del Señor, Dios, orando a este Dios maravilloso. Doy gracias a Dios por el programa de radio Razones para Vivir también, que también es palabra de Dios que se está escuchando. Quiero darte gracias también a todos aquellos que están sosteniendo también económicamente la obra del Señor. Seguimos adelante, seguimos alquilando, así que aquellos que bueno, en este tiempo nos están ayudando también, los bendigo, pero también te animo a que puedas apoyarnos, hermano. No bajemos los brazos en esto. Yo sé que en un momento vamos a abrir nuevamente la iglesia, vamos a volver a poder estar congregados, pero mientras tanto hay que seguir sosteniendo, vamos todos juntos en el nombre del Señor, amén. Espero que no me malinterprete lo que te estoy diciendo, pero cada ofrenda, cada diezmo que esté entrando es muy importante para sostener la obra del Señor y las puertas abiertas, porque pronto llegaremos otra vez a abrir las puertas con la ayuda del Señor. Oremos mucho para que esta situación de cuarentena se termine, para que podamos levantar, que se pueda levantar, mejor dicho, esta cuarentena, se termine este virus y podamos nuevamente volver a la normalidad, abrir las puertas, poder volver a salir, poder volver a congregar y alabar el nombre del Señor. Amén. Así que te bendigo en el nombre del Señor y te animo a apoyarnos, a seguir apoyándonos todos juntos, también en la parte económica, para poder seguir teniendo la puerta abierta. Amén. Dios te bendiga. Yo quiero hablarte un tema, realmente en este miércoles quiero hablarte un tema que es realmente que golpea mi corazón de una realidad que se está viviendo. Y hay algo que yo estoy entendiendo en este tiempo, hermanos, y esto lo he hablado con hermanos que están pastores, hermanos que están liderando iglesias y demás. Yo creo que esta cuarentena está trayendo algo tremendo y algo terrible, que donde Satanás está aprovechando en muchos casos y en muchos hogares y en muchas vidas, ¿no? De un enfriamiento, una pasividad, algo realmente, una quietud espiritual que realmente, te digo la verdad, me asusta. Me asusta porque veo que cada vez se pierde más interés en el Señor. El hecho de no estar congregado no significa que no podamos estar en la presencia de Dios. Y esto es muy importante para que vos me puedas entender. El otro día leía un dicho o un escrito en el Facebook que decía, ¿no? Era como que Satanás estaba hablando con el Señor Jesús y le decía, ¿viste cómo te cerré la iglesia? Entonces el Señor Jesús le respondió a Satanás, no es que cerraste la iglesia, porque la iglesia se multiplicó. O sea, en cada hogar, en cada familia, y en cada una de las vidas tiene que haber una iglesia del Señor. De hecho, es el momento donde nosotros debemos tener una intimidad con el Señor, debemos tener a solas con Dios, pero también, que es el tema que vamos a estar tocando hoy, pero también el hecho de poder tener el culto familiar, la alabanza, volver a escuchar alabanza, volver a estar delante de la presencia de Dios. Yo entiendo que en este tiempo se está enfriando mucho este deseo de buscar a Dios. Hay muy pocas personas que tienen anhelo de orar, de buscar. Yo noto mucha frialdad. Quiero que me entiendas esto. Yo noto mucha frialdad en lo que es la parte espiritual. Y yo quiero que animarte en este día a tener algo poderoso, que es el título del mensaje que vamos a estar tocando en esta noche. El anhelo de conocer más al Señor. Porque uno a veces comete el gran error, y cometemos el error muy grande, de creer que ya lo conocemos, que conocemos la totalidad de Dios. Y la verdad que yo entiendo que muchas veces todavía no hemos comprendido la grandeza del Señor. ¿Por qué te lo digo esto? Porque nos estamos, digamos, alejando cada día más. Cada día más parece que el Señor está acá y que nuestra barca va cada vez más lejos. En vez de acercarse a Dios, cada vez está más lejos. Yo veo gente que realmente no está poniendo ese deseo de buscar a Dios.
Si bien ahora estamos preocupados por un montón de cosas y ocupados por un montón de otras, de los chicos del colegio que te mandan por internet, te mandan el estudio, ¿no? La tarea, de ver cómo resolver los problemas económicos y de un montón de cosas que se presentan en la familia, como venimos hablando los fines de semana, ese momento, digamos, de estar juntos con la familia, se hace difícil muchas veces el hecho de todo el día estar juntos, pero en muchos casos, ¿no? Entonces, sumado a todo esto, el desgano, el enfriamiento, el deseo de estar continuamente con el celular, con la tablet, el deseo de estar continuamente mirando películas, el frío que ha venido, todo esto ha traído un enfriamiento, valga la redundancia, un enfriamiento espiritual en muchas personas. Y esto realmente es preocupante. Como pastor estoy preocupado. Te digo por qué estoy preocupado. Porque yo entiendo que estamos viviendo uno de los tiempos más peligrosos, un cambio de historia como nunca se vio, porque esto nunca se vio, de que todo el mundo esté parado por una pandemia, y lo que va a ocurrir después de esta pandemia, lo que va a quedar después de esta pandemia va a ser peor que una guerra. Va a ser peor cuando el término de una guerra, porque hay muchos trabajos que se van a perder, hay muchas familias que se van a quedar en las calles porque no se puede alquilar, ya no se puede pagar nada. Está completamente difícil. Yo creo que en este tiempo la iglesia debe volverse a Dios y debe orar a Dios, debe clamar a Dios. Dice, si mi pueblo se humillare, dice el Señor, donde mi nombre es invocado, y se arrepintieren de sus malos caminos y oraren, yo iré de los cielos y sanaré la tierra. Yo creo que Dios está deseando y anhelando sanar, porque el anhelo de nuestro corazón es el bienestar de la iglesia, el bendecir a sus hijos. La Biblia es muy clara, si dice que si nosotros siendo padres sabemos dar buena dádiva a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos nos dará con Él todas las cosas? La bendición de Dios, la gracia, la misericordia, el favor, el sostenimiento de Dios en todo, hermano querido. Por eso que te digo, me preocupa el enfriamiento, la falta de búsqueda. Y yo quiero animarte en esta tarde, en esta noche ya, que puedas buscar a Dios. Yo hablaba hace un tiempo uno tiene charlas con hermanos y realmente siempre me gustó hablar con hermanos espirituales para aprender, para poder tener diálogos espirituales. Entonces hablaba con un pastor muy amado por mí, el pastor Claudio Illuminati, ¿no? Y él me decía estas palabras, y él me decía esto, dice, yo soy pastor hace muchos años, pero mi anhelo es conocer día a día más al Señor. Mi anhelo es conocer más y más a Dios. Y realmente me llenó el corazón esto en tantas charlas que hemos tenido con el amigo, porque realmente es un amigo, es mi amigo. Y lo amo profundamente, amo a su familia. Pero me llamaba la atención esta palabra. Y yo me encuentro en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, verso 10, él dice unas palabras, el apóstol Pablo dice unas palabras, dice, a fin de conocerle. O sea, si uno mira, ¿no? Si uno mira lo que dice, por ejemplo, en este caso Pablo, ¿no? A los filipenses, estoy buscando, ¿no? Porque acá, bendito sea el nombre de Jesucristo. Mira esto, ¿no? Porque él dice estas palabras tremendas. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. O sea, lo que le anhelaba el apóstol Pablo, en otras palabras, era conocer más a Dios. Ahora, yo cuando leo este libro y veo al apóstol Pablo diciendo a fin de conocerle, aquí muestra su pasión y admiración por Cristo, porque ahí está la clave. Yo cuando una persona a mí me dice, mi anhelo es conocer a Dios más y más, día a día, más y más, realmente yo miro a alguien que tiene pasión y admiración por el Señor. ¿Por qué te explico esto? Porque vos cuando admirás a una persona, la mirás y la seguís y tratás, en muchos casos, hasta de copiar su forma de hablar, su forma de expresarse. Hay actitudes que uno copia. ¿Por qué? Porque tiene admiración por esa persona. Cuando uno tiene admiración por Cristo, copia, que es lo que decía, lo que decía el apóstol Pablo, en otras palabras, y lo que hablaba recién de mi amigo. O sea, el anhelo del corazón de Pablo era conocerle más. ¿Y qué está hablando? ¿Que no conocía a Jesús? ¿Acaso Pablo no conocía a Jesús? La verdad que sí que conocía a Jesús. Probablemente, lo decía porque quería conocerle dentro
de una intimidad, y ahí cambia la cosa. Porque una cosa es decir, bueno, yo conozco al Señor porque he visto su grandeza, sus milagros, su gracia, su sostenimiento, la multiplicación de los panes y los peces en mi hogar, en bendición. Pero otra cosa es cuando uno conoce en intimidad a Dios, cuando busca la intimidad, en ese fuego eterno del Señor, en esa gracia maravillosa del Señor, el deseo, ¿no?, del corazón de poderse encontrar con el Señor. Y ahí cambia. Por eso que quería compartirte este mensaje, el anhelo de conocer más al Señor. Creo que este es el deseo que tendría que estar despierto en cada uno de los corazones de sus hijos. El anhelo, el deseo, la desesperación de conocer en intimidad cada día más al Señor. El salmista en en otras palabras, sedientos espiritualmente y hambrientos de Dios. El Salmo 42, el salmista decía estas palabras en el versículo 1 y 2. Fíjense en cómo lo expresa el salmista, de qué manera expresa y lo lleva a una explicación o lo escribe de una manera. Yo leo el Salmo 42 y veo en esos versículos la desesperación por encontrarse con el Señor, el deseo de tener esa charla con Dios, esa intimidad con el Señor. Dice el Salmo 42, verso 1 y 2. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y dice en el verso 2 algo tremendo. Dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. O sea, mi alma tiene sed no de las cosas terrenales, porque muchos endiosan las cosas, van teniendo dioses, pequeños dioses en sus corazones. Por eso él aclara, del Dios vivo, el Dios real, ¿no? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Eso es el anhelo de alguien que deseaba estar delante de la presencia de Dios. Yo no sé si me estás entendiendo. Yo no sé si me estás comprendiendo lo que te quiero decir en esta noche. Porque la verdad, yo creo que en este momento nosotros debemos desear encontrarnos con el Señor. Por eso digo que cuando abramos la puerta de la iglesia, ahí se notará. Ahí se notará el deseo que se tiene para llegar al Señor. El deseo de ir a la iglesia, adorarle, alabarle, glorificarle, de levantar las manos y gritar a los cuatro vientos que Cristo es nuestra razón de vivir. Ese es el anhelo del hombre y la mujer que están llenos de Dios y que han buscado, a pesar de que estamos encerrados, que no pudimos congregarnos, que no podemos abrir la iglesia, de estar ahí clamando, de estar rogando, de estar deseando, Señor, por favor, quita este virus para volver a congregar y a poder adorar tu nombre. Esto es algo tremendo, porque el anhelo de nuestro corazón mostrará realmente si estamos cimentados en la roca viviente que es Jesucristo o no. Porque el anhelo de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, es tener un trato personal con el Señor. Creo que me estoy explicando, creo que me estás entendiendo. El anhelo es de buscar a Dios de una manera muy, muy, muy fuerte. Ahora, si este es tu sentir, yo quiero felicitarte. La verdad que quiero dejarte esta palabra. Te felicito por tener el anhelo de, si estás sintiendo esta sed por Dios, si te sentís animado, amado hermano y amada hermana, de estar animado de buscar sedientamente a Dios. Yo quiero felicitarte. Ahora, si no estamos entendiendo esto y te has quedado, ¿no? Porque el anhelo del verdadero hombre de Dios y la mujer de Dios tiene sed en su alma de buscar a Dios. Y el alma es el asiento de las emociones. El alma es donde se asientan las emociones y las vivencias que uno vive, lo que uno tiene día a día. En nuestra alma donde se va a sentar, digamos, el poderío de Dios, en la gracia de Dios, en ese favor de ir a la presencia de Dios y el conocer, como decía Pablo, no allí a los filipenses, decía, a fin de conocerte, a fin de conocerle, es algo tremendamente. Ahora, ¿de qué quiero hablarte en esta noche? La verdad que esta noche yo quiero hablarte de esa sed de Dios, de ese deseo de tener esa sed de Dios. Ahora, si no hay esa sed en el Señor, yo quiero llamarte la atención y quiero que haya un despertar en tu corazón. El anhelo de mi corazón como pastor es que te despiertes y que quites en este tiempo ese letargo, esa ceniza que tapó tu fuego, y que comiences a quitar esa ceniza que impiden que el calor brote otra vez, y que saques leña nueva y pongas en el fuego de Dios, porque en el altar de Dios el fuego tiene que estar encendido
continuamente, porque este altar encendido continuamente es la evidencia, escucha bien, de verdaderos adoradores de Dios en espíritu y en verdad. Eso mostrará si nuestra alma tiene sed de Dios, porque el asiento de nuestras emociones están inundada de Dios. Decir, yo estoy inundado de Dios, yo deseo estar inundado del Señor, porque necesitamos ese fuego de Dios, esa gracia, esa gloria de Dios que nos encienda y que nos lleve cada día más a conocerle, a adorarle en espíritu y en verdad, porque Él va a venir a buscar, como dice Juan en el capítulo 4, ¿no? El verso 23 dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En el Salmo 25:14 dice estas palabras, y esto lo habla el Señor al corazón de todos sus hijos, de ese tiempo y de este tiempo. Este es un salmo que escribe David con un deseo en su corazón. Y es una palabra tremenda, porque dice en el Salmo 25:14, dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Escuchá, por favor. Y a ellos hará conocer su pacto. Te vuelvo a repetir este versículo para que te quede claro. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Hay verdades fieles en el creyente dada por Dios. Es el conocer los misterios y los secretos de Dios, que son revelados a sus hijos, que son mostrados a sus hijos cuando se mantienen en esa comunión. Por eso dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, porque uno desea ir a Dios, desea el anhelo de Dios, y en la comunión, en esa comunión, porque la palabra comunión viene del griego koinonia, y significa asociación. ¿Sí? Mirá lo que significa, comunión, significa participación, significa compañerismo. En otras palabras, nosotros tenemos el deseo de estar acompañados con Dios en esa comunión íntima. Y la comunión íntima viene del griego ekoboin, que significa amistad y confianza profunda. Alianza significa. O sea, en otras palabras, cuando yo tengo una comunión íntima con Dios, me estoy asociando con Dios, estoy participando, estoy en un compañerismo con el Señor porque tengo una confianza profunda y hice una alianza con Él de que nos encontraremos en ese lugar secreto, en ese lugar a solas. Esto solamente lo puede percibir una persona espiritual. Por eso te digo que se tiene que terminar el largo espiritual y desear, hermano, desear, hermana, por favor, te lo pido. Te lo pido por favor en el Señor. Te lo pido por favor en el Señor. Varón, te lo pido por favor en el Señor. Quiero que revierta esa situación de frialdad y comiences la mujer a cumplir su deseo en el Señor de buscar de Dios para poder aconsejar a aquellas que no conocen a Dios, y los varones cumplir su sacerdocio dentro del hogar, que están dejando mucho que desear. ¿Por qué? Porque cuando no hay, o sea, cuando yo no tengo, no te puedo dar lo que no tengo. Cuando no tengo la llenura de Dios, no puedo darle a mi familia también la llenura de Dios. Se habla de cualquier cosa, continuamente se habla de trabajo, continuamente se habla de lo que ocurre del coronavirus, continuamente se habla de lo que ocurre en la familia, en un montón de cosas, y no se habla de Dios, y necesitamos hablar de Dios, conocer la palabra, no contar el testimonio de lo que yo viví. Ay, yo te quiero contar un testimonio que gracias a Dios puse un microemprendimiento, qué sé yo, lo que sea. Ni Dios me ha bendecido. No termina ahí. Eso es algo podríamos decir, algo de un poco de la lluvia de Dios de bendición. Pero el conocer a Dios es participar la palabra, de conocer a través de la Escritura. Y solamente lo conocen aquellos que realmente tienen una comunión íntima con Dios, que están en coinonía con Dios, que están en amistad con el Señor, que están con una confianza total en Dios, porque solamente la comunión íntima es con los creyentes. Por eso dice que la comunión íntima, dice, de Jehová es con los que le temen. O sea, para temer a Jehová lo tenemos que conocer, porque hay gente que no sabe ni lo que significa temer. Por eso que necesita, o sea, el hombre natural no puede percibir. O sea, necesitamos meternos en el río de Dios, en el Espíritu de Dios, para conocer a Dios. Pablo decía unas palabras en capítulo de 1 Corintios, capítulo 2, verso 14. Mirá lo que dice. Pero el hombre natural, mirá esto lo que dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la puede entender. Porque, mirá esto, se han de discernir espiritualmente. ¿Sí? Se han de discernir
espiritualmente. O sea, si yo no tengo una comunión íntima, no voy a poder discernir nada, porque el hombre natural no percibe las cosas espirituales, solamente el hombre espiritual y la mujer espiritual. Esto es lo que yo tengo que entender esto. El inconverso, por su rebelión, ha entristecido al Espíritu Santo y no tiene discernimiento espiritual. Y Dios desea tener comunión con sus hijos. Pero claro, el que no conoce a Dios, el inconverso, significa no haber sido convertido. No tiene esto de buscar a Dios, porque no lo tiene dentro de su corazón, no es algo que lo tenga dentro de su vida o dentro de su rutina de su día o de su vida, no lo tiene, porque no entiende. Ahora, la palabra comunión íntima, estar a solas con Dios, viene de una sola palabra del hebreo. Mirad lo que dice, esta palabra del hebreo se escribe como samej, y tiene la idea de algo secreto, de entrar en un lugar secreto. A esto se refiere como comunión íntima. Por eso dice que el Hijo de Dios entra en su aposento, cierra la puerta y entra dentro de una intimidad con el Señor, del samej, con el Señor, y está a solas con el Señor hablándole en el secreto, ¿sí? En el libro de Isaías 45:3, Isaías expresa esto. Mirá esto tremendo que expresa Isaías en el secreto. Y él dice así: y te daré los tesoros. Esto le habla a Dios a Isaías al corazón. Le dice: y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, y te pongo nombre. Mirá qué palabra. Isaías expresa de la comunión íntima con el Señor, del samej con el Señor, de estos tesoros escondidos y los secretos muy guardados de Dios, revelados solamente para sus hijos. Ahora la pregunta es, ¿te gustaría que Dios revele a tu corazón sus secretos y te revele a tu corazón los tesoros escondidos? Bueno, es el momento de la intimidad. ¿Por qué te digo esto? Porque tristemente en este tiempo de pandemia ha impactado una frialdad y una tibieza en el corazón de tantos cristianos, de gente que servía a Dios, ya no cantan alabanza, ya no tienen el tiempo para la oración, ya no presentan ayuno, ya no meditan en la palabra, no están haciendo nada para Dios, no comparten con nadie, no mandan un mensaje, porque aún no tenemos cómo salir, pero tenemos un celular para mandar un mensaje, no mandan un mensaje, no comparten una palabra en los grupos, se han enfriado, hermano, han llevado a un extremo de enfriamiento que me preocupa. Y nos preocupa, hermano. Por eso que necesitamos volvernos a Dios para mirar estas verdades de Dios, estos misterios de Dios, que solamente Dios revela a sus santos, hermano. El hecho de no estar congregados no significa que no podamos estar en comunión el uno con el otro. El hecho de no poder estar congregados no significa que no nos dejemos ministrar por Dios, que no dejemos que poder entrar en una intimidad con el Señor a tal punto de que Dios estalle en nuestra vida, estalle en nuestro corazón en mil pedazos, rompa con nuestro corazón que muchas veces se ha enfriado, para que podamos darle la gloria a su nombre, hermano querido y hermana querida. Solamente estas verdades se revelan y estos misterios se revelan solamente a sus santos, a sus hijos, a los que le buscan en espíritu y en verdad, a los que le adoran en espíritu y en verdad. Por eso yo quiero despertarte en esta noche a que busques la presencia de Dios y que la gloria de Dios pueda llenarte, que el Espíritu Santo haga algo tremendo, porque el Espíritu de Dios está haciendo cosas tremendas, hermano. Entrar en intimidad con Dios, en ese momento, esa revelación, esa gracia de Dios, esa gloria de Dios. Me encanta poder tener esa comunión con Dios y poder decir: Señor, quiero más de ti, quiero más de tu presencia, quiero más de tu poder, de tu gloria, lléname más, llena mi vida más de ti, menos de mí, para que tu gloria se manifieste en mi corazón. Si el fuego no lo encendemos, hermano, si no ponemos leña en ese fuego, tristemente se irá apagando a tal punto que vas a sentir en tu corazón una frialdad tan grande que te vas a olvidar de que un día conociste al Señor. Y esto es lo tremendamente preocupante en mi corazón y en el corazón de todos aquellos que predican las verdades bíblicas. Es preocupante, hermano. Tener comunión con Dios
significa pasar tiempo con Él. Escuchad, por favor. El verdadero hijo de Dios, el verdadero cristiano, el que tiene sed de Dios, busca por todos los medios estar a tiempo, o sea, pasar por tiempo, apartarse un tiempo y estar a sola con su Dios, lo desea. Es el anhelo del corazón de aquel que tiene el deseo de tener una intimidad con el Señor, esa intimidad poderosa. El deseo de ir a Dios, de leer su palabra, de estudiando la palabra, de meditando en la palabra de Dios. Desea salir de la rutina esa maratónica que tenemos todos los días y agobiante que todos los días tenemos esa rutina de levantarnos, y hoy algunos que pueden salir a trabajar, otros que no están pudiendo salir, y entonces están abarrotados de pensamientos, de aburrimiento, ya no saben qué hacer. Bueno, es el momento de darnos cuenta que Dios nos está poniendo en nuestro corazón: venid a mí, venid a mí. O sea, ir hacia Dios, a buscar en su presencia. Es esa búsqueda, a ver, entendedme bien, es esa búsqueda desesperante de estar a solas con el Señor. Yo no sé si vos estás teniendo ese deseo, ese deseo de buscar de Dios. Mirá que te puedo llegar a decir algo tremendo que nos está pasando, algo que pasa en el corazón de nosotros como hijos de Dios, y algo que me pasa a mí como pastor, pero quiero apartarte de la parte de pastor y ponerte la parte de hijo de Dios. Como hijo de Dios, hermano, como hijo de Dios, no como pastor de la iglesia, como hijo de Dios. El Señor me lleva a una intimidad donde me dice Dios: ¿cuánto hace que no podemos compartir la cena del Señor? ¿Cuánto hace que no compartimos al Señor su cuerpo y su sangre? No compartimos. Yo me muero por estar en la iglesia y quiero que la primera reunión poder servir la cena del Señor para compartirla con vos. El anhelo de mi corazón es esa intimidad con el Señor, de darle gloria a Dios, porque cuando compartimos la cena del Señor le estamos dando gloria por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, recordando su pronta venida que viene por su iglesia. Y el anhelo de mi corazón es partir el pan y beber de la copa que tantos meses hace que no podemos hacer, y que yo veo que cruelmente muchos ignorantes están poniendo en una cena virtual. ¿Cómo puede ser que no entiendan que tiene que ser en comunión, que tiene que ser un ministro de Dios el que sirva la cena? Y la verdad es que me preocupa esto. Ahora Dios está llegando a nuestros corazones de ese deseo de tener intimidad, de esa comunión íntima con Dios. Podemos decir que la adoración consiste en compartir nuestros pensamientos y nuestros anhelos, buscando su dirección y su voluntad. Samej. Buscar en esa intimidad, esa comunión íntima con el Señor. Compartimos con Dios muchas cosas en la intimidad. Muchas cosas se comparten. No es solamente el hecho de poder ir a orar y pedir, sino es ir a compartir como amigos de Dios, como amigos del Señor, como amigos de Dios. Nos da la bendición, porque, por ejemplo, Juan decía estas palabras. Miren lo que dice. Dice ya Evangelio según San Juan, capítulo 15. En el verso 15 dice esta palabra. Mira esto, Dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero lo he llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre las he dado a conocer, las he dado a conocer. O sea, el amigo tiene la revelación de Dios. El amigo que está en comunión íntima tiene esa revelación con Dios, esa gracia, esa comunión con ese samej con el Señor. Y a través de esta comunión con Dios, en donde encontramos dirección para nuestra vida, cuando estamos perdidos y no sabemos qué camino tomar, cuando estamos desesperados y no encontramos la salida, la comunión, el samej, las charlas íntimas con Dios nos dan la salida para poder salir adelante, para eso poniéndole en su corazón y en sus manos lo que está en nuestro corazón, nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestro proyecto. Y todo esto empiezan cuando le contamos a Dios, se abren los cielos y vemos la gracia de Dios en bendición para vos y para mí. Eso es lo que el anhelo del corazón de aquellos que servimos a Dios. Por eso es el predicar. Yo te vuelvo a decir lo mismo, a mí me pasa, yo lo saco al pastor y pongo al cristiano, el amigo de Dios, pongo el hijo de Dios, ya no pastoreando la iglesia, sino diciéndote como hermano.
¿Sabés qué anhelo tengo de poder congregar, hermano? ¿Sabés qué desesperación tenemos con mi familia de congregar y de alabar a Dios? Hace unos días grabamos allí y pusimos ahí en el Facebook la alabanza de mis hijos, tocaron el teclado. No nos reunimos todos, por la duda, para que quede claro. Pero estábamos con mis hijos en casa tocando el teclado, cantando mis hijos, tocando alabanza para Dios. El anhelo es poder volver a la iglesia a adorar el nombre del Señor en esa comunión íntima con todos los hermanos, para adorar el nombre del Señor, para compartir la cena, para compartir el partimiento del pan, el beber de la copa desesperadamente, te lo digo. Por eso, cuando nosotros buscamos esa comunión íntima, todos nuestros sueños y nuestros anhelos se desvanecen, porque esa gloria de Dios viene mucho más. De ese Dios maravilloso al que servís y sirvo, al que adoro y que adorás, ese Dios tiene mucho más que nuestros sueños y proyectos, porque tiene buenas dádivas para vos y para mí. Ahora, ¿por qué cortamos amarra? ¿Por qué nos alejamos de Dios? ¿Por qué no tenemos esa comunión íntima? Esa es una pregunta que solamente vos te vas a poder responder. ¿Por qué nos dejamos llenar la cabeza con un montón de cosas que Satanás se hace el festín en este tiempo, en las mentes? No puede entrar en el cuerpo porque somos templo del Espíritu Santo. Pero la mente trabaja continuamente tratando por todos los medios de hacernos cada vez enfriar más. ¿Y sabés cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? El diablo trabaja de esta manera: alejarte de Dios, sacarte del camino de Dios, alejarte de la comunión con el Señor para tenerte en sus manos. Por eso yo te animo a pegar la vuelta, a dar la vuelta y volver hacia Dios en esa intimidad donde podemos ser sinceros, ¿no? Como dice la alabanza, podemos ser sinceros en esa intimidad. Y podemos hablar dentro de esa intimidad glorificando su nombre y diciéndole, contándole todas nuestras penas y nuestros dolores. Es en esa intimidad donde encontramos esa gracia. Por eso yo quiero decirte y preguntarte en esta tarde: ¿estás anhelando encontrarte con el Señor? Me encantaría ver un cambio. Me encantaría poder ver que estás entusiasmado y glorificando el nombre de Dios. Mirá que pusimos los estudios bíblicos. Dios nos dio los fines de semana, nos dio enseñanzas para las familias. Estás escuchando las prédicas, estás escuchando la enseñanza de los días martes, estás escuchando la radio que te está enseñando razones para vivir. Estamos yendo el lunes a la intimidad con el Señor como iglesia a batallar para que Dios, por favor, quite esto de este virus que está matando tanta gente, que tenga misericordia, porque esto es parte del pecado que el mundo cometió, que se alejó de Dios y se puso en contra de Dios. El Dios de eterno mostró que nuestra vida es como neblina, hoy está y mañana no está. Entonces roguemos a Dios y entremos. Ahora, si no tenemos ese fuego de Dios, esto no lo estamos haciendo, no lo estamos preocupando. Hay una cita imperdible que son los días de reunión, hermano, y debemos reunirnos a través, aunque sea de este medio, para glorificar a Dios. Por eso que dice, la comunión íntima, decía el Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos haré conocer mi pacto. Y aquí nos habla que muestra, ¿no?, que nuestra comunión íntima con Dios solo buscan los que le temen a Dios. Esto significa los que respetan a Dios, los que tienen reverencia y obediencia al Señor, solamente buscan ellos. El temor es más bien el anhelo de hacer las cosas pensando de cómo agradar a Dios, pensando que nosotros debemos hacer todo agradando la gloria de su nombre, agradándole a Él en todo, andando como digno del Señor, como decía el apóstol Pablo, andando como digno de Cristo, hermano querido. No es temor al castigo, no es de fallecer, no es entristecerse, no. Es temor reverente a Dios, es obediencia, respeto, es obediencia al Dios viviente, es reverencia a nuestro Señor, hermano. En el Proverbio 3:32 dice algo muy parecido a lo que recién leímos, ¿no? Dice, porque Jehová, lo que te estoy diciendo, mira, dice 3:32 de Proverbio, porque Jehová abomina al perverso, mira lo que dice, abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. O sea que Dios mismo
abomina, o sea, le repele en su corazón, le da asco, porque abominación es darte asco, algo, le da asco a aquellos que están haciendo todo mal. Pero los que están en Dios, aquellos que buscan, los que buscan a Dios, es el deseo de Dios, esa comunión íntima, de encontrarse con Él. Él está esperando todos los días y cada momento que nosotros podamos ir a Él. El tema es si nosotros lo estamos anhelando, porque el perverso, el que anda torcido o en los caminos que no agradan a Dios, no va a buscar encontrarse con el Señor porque tiene miedo para ser descubierto. Tiene miedo de ser descubierto, hermano. Tiene miedo, tiene mucho miedo de ser descubierto. Tiene un temor tremendo de ser descubierto por Dios, por eso no quiere entrar dentro de la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque la conciencia los persigue y los condena. Se sienten tan sucios que no pueden entrar delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habla a nuestra conciencia y nos muestra qué lejos estamos de Él. Qué corazón sucio y entenebrecido que tenemos. Por eso no buscamos la comunión íntima con el Señor. Por eso que dice que le aborrece, lo detesta, le repugna al Señor aquellos que hacen estas cosas. Pero mirá qué tremendo, porque él dice en este proverbio, mas su comunión íntima es con los justos. ¿Quién es el justo? Aquel que fue justificado por el Señor, aquel que entendió que Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario, declarándolo inocente. Vos imaginate esto tremendo, con solo pensar que nosotros teníamos la muerte eterna para nosotros, con solo pensar que el infierno nos estaba esperando a nosotros, a nuestras vidas y a nuestra familia, tal vez. Ya uno se llena de miedo de eso. Pero hoy nosotros no hay condenación para los que estamos en Cristo, dijo Pablo. Ya no hay condenación, tenemos el cielo como herencia. Imagínate que ahora tu herencia o tu esperanza, lo que vas a recibir no va a ser el infierno, sino va a ser el cielo por la eternidad, hermano. O sea, mire qué buena bendición, esas bendiciones espirituales que Dios habla. Por eso es que es algo tremendo, porque ese es con los santos, la comunión íntima, dice el Señor, es con los santos, los que han entendido que fueron salvos por gracia, los que han entendido que merecían la muerte, pero que gracias a la misericordia y al favor de Dios fueron librados de la muerte y del pecado, y que hoy tienen vida eterna. Es la comunión íntima es con el que anhela congregar, el que anhela buscar en intimidad, el que anhela tener esa intimidad, comunión íntima con el Señor, el que anhela estar delante de su presencia cantando alabanza, glorificando su nombre, el que anhela en su corazón que Dios sature con su presencia su vida. ¿Estás anhelando esto? Está buscando en el sameje, o sea, en esa comunión íntima, para que Dios llene tu vaso, llene tu copa, llene tu lámpara de aceite. Porque en el altar de Dios el fuego tiene que estar encendido, mi hermano. Más en este tiempo donde no podemos estar juntos. Este es el momento de buscar más a Dios, de resistir al diablo y huirá de nosotros, como dijo Santiago. Pero es el tiempo de buscar de Dios, de no quedarnos. Mirá lo que dice, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 3, y esto le habla a la iglesia. Pero le dice unas palabras tremendas y quiero expresártela en esta noche. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta es una palabra tremenda hablada a la iglesia. Esta es una palabra realmente terrible hablada a la iglesia. Esto es algo que realmente asusta, en muchos casos asusta. Asusta tremendamente. Esto es lo que se está viviendo, esta frialdad. Este es una mensaje hablada a la iglesia de Laodicea. Es una iglesia en la cual creían que era el verdadero Dios y adoraban el nombre de Dios por muchas veces. Pero en un momento de sus vidas comenzaron a deslizarse, comenzaron a enfriar sus corazones. Y entonces Él les expresa de una manera tremenda. Porque ellos decían, nosotros somos ricos, no tenemos necesidad de nada. Y Él dijo, ustedes necesitan volverse al primer amor. Hermanos, ellos habían perdido el amor verdadero por Dios, se habían apartado de amar a Dios. Entonces Él le decía, yo conozco tus obras, o sea, yo sé lo que haces. No es que ignoro todo lo que haces, pero estoy viendo que no tenés ni comunión conmigo, que te has enfriado.
y no eres nada, eres un tibio. Y la tibieza genera, o sea, ¿por qué hablaba esta palabra? Bueno, el Señor utilizaba, porque esa iglesia estaba fundada en la Odisea, y la Odisea tenía un gran problema. La Odisea tenía todas las riquezas que se podía pensar. Había oro, había piedras preciosas, ellos tenían la posibilidad de tener riquezas materiales, porque entraba en ese tiempo muchos mercaderes para comprar lo que ellos tenían, para vender lo que ellos traían. Entonces no tenían ninguna necesidad. Era algo que era tremendo. Imagínense que la iglesia ha sido fundada en un pueblo que no tenía necesidad. Era un lugar que realmente económicamente estaba muy bien. Mirá qué terrible, cuidado con el amor al dinero, ¿no? Ellos comenzaron a amar más al dinero que al propio Dios. Entonces el Señor le habla y le dice al pastor de la iglesia, porque en el verso 14 de Apocalipsis capítulo 3 dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. El ángel de la iglesia es el pastor. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. Dice: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, ojalá fuere frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Esto le decía a la iglesia de la Odisea. Esto le estaba hablando a la iglesia de la Odisea. Esto es algo tremendo. ¿Por qué le hablaba estas palabras a la iglesia de la Odisea? Porque la iglesia de la Odisea en un momento pensó que no tenía necesidad de nada, que ellos tenían riquezas materiales y que no necesitaba. Sin embargo, el Señor, le dijo: desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Por qué? Porque teniendo todo eso, no sirve de nada. Teniéndolo a Dios es tenerlo todo. Por eso el salmista decía en el Salmo 23: Jehová mi pastor, nada me faltará. ¿Por qué? Porque teniendo a Dios, tenemos toda la gracia de Dios, tenemos ese favor de Dios, y tenemos a nuestro Dios en nuestro corazón, que nos hace heredar el reino de los cielos. Pero él, mira qué tremendo, porque habla realmente algo terrible, algo tremendo. Él le decía que lo iba a vomitar de su boca. Eso significa que un día estuvieron en él. Los vomitaré de mi boca. ¿Por qué le decía esto? Bueno, porque el pueblo de la Odisea, o la ciudad de la Odisea, era riquísima en un montón de cosas, pero no tenía agua potable. No tenía agua potable. Entonces tenían que traer de otra ciudad que pasaba por montañas y lugares donde había volcanes, y pasaba por esos lugares en túneles, mejor dicho, en caños, podríamos decir, en canaletas que venía el agua, y pasaba por esos lugares, y cuando el agua venía desde arriba fría, pero bajaba y pasaba por esos lugares, se calentaba y se volvía caliente. Pero cuando llegaba al otro extremo, calcule que había 6,5 kilómetros muchas veces que tenía que recorrer el agua para llegar a la Odisea. Y cuando llegaba a la Odisea, el agua, cuando la recibían en la Odisea, la recibían tibia. Y él hablaba estas palabras, porque el agua tibia, si vos te fijas, no te sirve para bañarte, porque te da frío. Y el agua tibia no sirve para tomar, porque tomás un vaso de agua tibia y lo que primero que te produce son náuseas. Entonces lo que le producía, lo que ellos estaban haciendo es la náusea. ¿Por qué? Porque se habían enfriado. Por eso él le decía: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente. ¿Por qué decía esta palabra: y te vomitaré de mi boca? ¿Por qué le decía: no eres frío? Porque el frío es aquel que no conoció a Dios. El frío es aquel que nunca experimentó la temperatura, el fuego de Dios. Nunca lo experimentó. Ese tiene posibilidad de escuchar la palabra, de escuchar y ser salvo, de cambiar su forma de vida. Tiene la oportunidad. Pero el caliente es aquel que está delante de la presencia de Dios, y que entendió la intimidad de lo que es la comunión, el samej con el Señor, que busca a Dios, que ora, que clama, que desea congregar, que tiene anhelo de compartir la cena del Señor.
Ese es el caliente, el que está en el fuego de Dios, que cada día en el altar de Dios el fuego de su vida está encendido. El hogar está encendido, el fuego de Dios está poniendo sobre ese altar esa gracia poderosa de buscar a Dios, de exaltar el nombre de Dios. Ese hombre, esa mujer que tiene fuego en su corazón por el Señor. Ese es el caliente. Pero ¿sabe quién es el tibio? ¿Por qué le decía te vomitaré de mi boca? El tibio es aquel que ha conocido a Dios y se cree tan sabio que no quiere escuchar ninguna palabra. No, ¿viste? Yo conozco gente que tiene esa costumbre. A mí no me vas a enseñar, yo ya sé esto, ¿no? A mí no me tenés por qué enseñar. Ese es el tibio. Porque no está reconociendo, no es caliente ni frío. El frío tiene oportunidad. El caliente busca de Dios, pero el tibio se cree sabio de su propia opinión. Y esta gente se creía porque tenía poder adquisitivo, porque la iglesia se había llenado de plata, porque la iglesia se había llenado de dinero. Ellos automáticamente se sintieron como que ya estaban hechos. Y el Señor le dijo, si yo cierro los cielos, ¿qué van a hacer? Por eso le decía estas palabras. El tibio es aquel que se ha creído que realmente conoce a Dios, pero ya no ora, ya no clama a Dios, ya no busca, ya no anhela, ya no tiene ganas de tener comunión con los hermanos. Se ha aislado tanto que no quiere saber nada con los hermanos, que no tiene comunión con sus hermanos. Y yo creo que esto es lo terrible que está pasando con esta pandemia. Ha llegado a un punto, hermano, que siervos y ministros y siervas de Dios han enfriado tanto su corazón, se han entibiado tanto, que hoy ya no están buscando. Por eso es el despertar que Dios nos trae este mensaje. Y mirá lo que dice el mismo Señor a esta iglesia en la Odisea, en el verso 20 del capítulo 3, dice esta palabra, mire, dice en el verso 19, mirá lo que dice en el 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete, o sea, arrepentite de toda la frialdad, lo que le estaba diciendo, de todo lo que están pensando. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. O sea, en otras palabras, Dios está golpeando la puerta diciendo, ¡vamos! Iglesia, despiértense. No pueden estar en estas condiciones. No puede ser que vos que servías a Dios te encuentres en estas condiciones. Que vos que buscabas a Dios, que cantabas alabanza, estés en esas condiciones. Es el tiempo del Samej. Es el tiempo de la comunión íntima con el Señor, hermano. Este es el anhelo de Dios, es el deseo del corazón de Dios, porque Él dice que el que venciere, mira lo que dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono y así yo le haré, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Ve? Cuidado porque el Espíritu de Dios está hablando. El Espíritu Santo en esta noche está hablando a tu corazón y somos inexcusables cuando Dios habló. O nos está mostrando, está hablando esa gracia, esa misericordia, ese poder de Dios está obrando. Está obrando, hermano, en este tiempo en el corazón para que nos arrepentamos. Yo no sé si te estás dando cuenta qué importante que es la comunión con Dios y qué importante es para Dios la comunión con Él. El Samej, esa comunión íntima. Ahora, ¿por qué es tan necesaria la comunión íntima con Dios? Bueno, la comunión íntima con Dios sirve para fortalecernos en el momento de la angustia, en el tiempo de la aflicción. El estar al lado de Dios nos trae paz. Vuelvo a repetir esto. ¿Por qué necesitamos, pastor, una comunión íntima con el Señor? ¿Por qué necesitamos el Samej con Dios? Bueno, te respondo esto. Porque la comunión íntima sirve, hermanos, sirve para fortalecernos en la fe, en el momento de las angustias de la vida, en el tiempo de aflicción que ha llegado muchas veces a nuestros corazones. Necesitamos esa comunión íntima para fortalecernos en nuestra vida de fe. El estar al lado con Dios, hermanos, trae paz al corazón, trae paz. Si alguien nos abandona o nos traiciona, encontramos consuelo en Dios. Si vuelvo a repetir esto, si alguien nos abandona, nos traiciona, encontramos el consuelo de Dios. En los momentos de la tentación, cuando somos seducidos y atraídos y estamos casi para caer en el pecado, en ese momento, esa comunión íntima con Dios, nosotros sentimos la fortaleza de Dios cuando el enemigo nos ataca, cuando el enemigo nos persigue, cuando pasamos por esto. Bueno, la comunión íntima trae protección para que nosotros podamos salir de toda esta situación, hermano. Qué importante que es, qué nos enseña, qué nos demanda la palabra, qué nos exhorta, es a buscarle a Él íntimamente, porque es necesario esa comunión con Dios. Por eso que en este caso Pablo decía, ¿no? Como es lo hemos leído anteriormente, porque es algo hermoso, ¿no?
Es algo poderoso, ¿no? Decía en Filipenses 3:10, a fin de conocerle, cada día más, de conocerle más. Es como si no te hubiese conocido, es como si todavía no te hubiese conocido, Señor, yo quiero más de ti. Pregunta, ¿vos querés más de Dios? Pregunta, ¿vos querés más de Dios para con Él? Y no te estoy hablando de bendiciones materiales, sino de conocerle íntimamente a Él. De que, como dijo el apóstol Juan, de ser amigo de Dios, que te hable como un amigo, que te revele esos secretos y esos misterios que tiene en su corazón para tu vida. Porque en la comunión íntima hay revelación de Dios. En la comunión íntima hay revelación del Dios viviente. Amado, amada, es el tiempo de despertarnos. Es el tiempo de salir de la tibieza, es el tiempo de quitarnos la ceniza y poner en nuestro corazón, en nuestro altar, los leños nuevos para que se empiece a encender ese fuego poderoso de Dios en nuestros corazones y no bajemos los brazos. Este es el momento donde Satanás se va a aprovechar porque prácticamente no podemos encontrarnos. Pero lo que está olvidando el diablo, que espiritualmente estamos unidos. Ahora, si espiritualmente te separaste, como siempre te cuento, cuando vos agarras las brasas todas prendidas, están todas al rojo, pero vos agarras una brasa y la pones al costado con los minutos, con el correr de los minutos, se comienza a apagar y se comienza a llenar de ceniza hasta que en un momento se apaga cuando todas las brasas están encendidas. Si estamos en comunión con los hermanos, están las brasas encendidas, hermano. Si estamos en comunión con toda la iglesia, la brasa está encendida y eso el diablo está obviando, no le está prestando atención. Por eso la necesidad de estar conectado, de estar comunicado, de estar orando el uno por el otro, de estar compartiendo los estudios de la palabra predicada, hermano, la palabra hablada, ¿sí? en todos los recursos y los medios que Dios nos dio para que escuchemos su palabra. Es tiempo de volverse a Dios, volveos a mí que yo me volveré a vosotros, dice el Señor. Es tiempo de buscar en la comunión íntima esa gloria de Dios, esa gracia de Dios, ese favor de Dios, esa gloria poderosa del Señor que llene mi alma y mi corazón, que llene tu corazón y tu alma. Yo no sé si estás anhelando esto. Yo no sé si estás sintiendo esta gracia de Dios. ¿Por qué te enfriaste? Ponete a pensar. Mirá para adentro, hermano, mirá para los adentros. Debemos ser con una mirada retrospectiva, mirar hacia adentro. ¿Qué nos alejó de Dios? ¿Qué es lo que ocupa el lugar que Dios tenía en el primer momento de nuestra vida, cuando primeramente llegamos y tuvimos ese primer amor con el Señor? ¿Qué nos hizo apartarnos del amor de Dios, de esa gracia de Dios, que ya no le buscamos, que ya no le anhelamos, hermano? El Hijo de Dios está enamorado de Dios y el amor de Dios, el amor para con Dios y el amor es la comunión íntima, el samej con el Señor, estar a solas con Dios. Entra en el secreto con el Señor, ¿no? Y esa comunión íntima con el Señor dice que nosotros debemos entrar en el secreto, en la intimidad con el Señor, y el Señor nos recompensará en público. El Señor nos recompensará en público, o sea, se verá esa gracia reflejada en nuestra vida. ¿Sabes qué anhelo? Que podamos volver a salir a las calles a predicar la palabra de Dios. Anhelo ver el grupo de evangelismo, pero esta vuelta ya no que salgan 2 o 3 como estaban saliendo estos sábados, sino que muchos más se hayan entendido esto, han entendido el propósito del Señor, se hayan sumado a decir, necesitamos decir la verdad del Señor, porque cuando se abran las puertas, si el Señor los permite, es el momento de ir a llevar las palabras. La gente en este momento está devastada. Es el momento donde más están necesitados de Dios. Es el momento donde hay tierra fértil para hablarle de Cristo. Pero solo hablan de Cristo aquellos que tienen comunión íntima con Dios, porque no podemos dar lo que no tenemos, porque no podemos hablar de algo que no conocemos. ¿Me estás entendiendo? ¿Me estás comprendiendo por qué Dios nos está llamando como iglesia, como ministerio bíblico, casa de oración y a todas las iglesias, a todos los hermanos que puedan escuchar esta prédica? ¿Por qué te está llamando a esto? Porque debe haber un despertar, hermano, en este tiempo, un deseo en el Señor de volver como en la iglesia primitiva, a predicar la palabra, aun cuando los venían matando, aun cuando sus mujeres eran violadas, aun cuando sus hombres eran asesinados, aun cuando los cristianos eran crucificados, aun cuando los cristianos eran empalados, aun cuando los cristianos eran prendido fuego, aun cuando los llevaban a los fosos de los leones para tirarlos en ese circo, para que se los coman y que la gente se disfrute ese momento, de ese momento tan terrible y tan tremendo, de ese hambre voraz de esos leones que se devoraban a todos los cristianos.
Ese fuego de Dios que estaba encendido en la iglesia primitiva es el que muchas veces se apagó, y esa iglesia tenía un fuego tan grande que comenzó a predicar la palabra de Dios, que se convertían. ¿Por qué no pudieron exterminarla? Porque era una comunión, un samej con Dios continuamente, que se iban multiplicando, iban buscando la persona para poderle predicar la palabra de Dios. No se ocultaron. ¿Por qué? Porque no eran cobardes, porque habían recibido el Espíritu de Dios en sus corazones y porque habían recibido las armas poderosas en Dios para derrumbar todo argumento y toda fortaleza que se levanta contra el conocimiento de Dios. Habían recibido el poder de Dios, que ese poder de Dios no es un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La iglesia primitiva había recibido esto y la iglesia nuestra ha recibido lo mismo, hermano. En la iglesia nuestra ha recibido exactamente el mismo poder de Dios, esa misma gracia, ese mismo poder de Dios, de hollar serpientes y escorpiones y no nos hará daño, de comer cosas y beber cosas mortíferas no nos hará daño. Se van a venir 10.000 y 20.000 contra nosotros, pero no nos van a tocar. ¿Por qué? Porque el poder de Dios, de esa gracia de Dios está en nuestra vida. Pero este poder de Dios se mantiene en el fuego encendido dentro de la intimidad, dentro del samej que cada uno de nosotros debemos tener. Ahora la pregunta que te hago para cerrar el mensaje: ¿qué es lo que te enfrió tanto? ¿Qué es lo que te llevó tan lejos de Dios? Yo te animo en esta noche a que busques de Dios, a que busques y clames a Dios. Recordá, tenemos que andar recordando miércoles, sábado y domingo, martes las enseñanzas, miércoles las predicas, sábado y domingo las predicas, en la radio los martes, los lunes eso lo tendríamos que tener grabadísimo y no tendríamos que estar ni pensando que nos manden un mensaje para recordarnos, porque como estamos en el fuego de Dios, estamos en el altar de Dios, como estamos en ese fuego encendido, en esa gracia divina, esa comunión íntima con el Señor, lo debemos anhelar. Yo no sé si vos estás anhelando esto. Yo tengo un fuego en mi corazón, tengo el deseo de poder volver a predicar la palabra de Dios y compartir con vos la cena, de tener comunión con el Señor en la cena del Señor. Y anhelo en mi corazón y anhelo en mi vida, y mi familia anhela esto, de que este mensaje llegue a tu corazón y produzca crecimiento, produzca madurez, produzca la llenura de tu alma y que te vuelvas a Dios. Mujeres, varones, vuélvanse a Dios. Mujeres y varones, estamos en un tiempo terriblemente peligroso. Estamos viviendo en tiempos finales, señales plantadas por el Señor, que Cristo viene por su iglesia. Tristemente muchos pasarán por la gran tribulación porque no han entendido los mensajes de Dios y se han enfriado. Se han enfriado, hermano. Hay un enfriamiento, hay un letargo espiritual, hay una tibieza tan grande espiritual que asusta. Por eso el anhelo debe ser nuestro, de conocer más al Señor. Oramos a Dios. Oramos a Dios. Espero que me hayas entendido el mensaje y que a partir de ahora no te dejes enfriar, que no haya nadie que te aparte de Dios, que nada te haga apartar de ese fuego de Dios y que comiences a buscarle cada día más. Porque Dios quiere tener intimidad con Dios, con vos. El anhelo de Dios es tener intimidad con sus hijos. Es tener intimidad con sus hijos. Por eso en el Salmo 42 decía estas palabras: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esto lo hablaba David. Él decía, así como el animalito, ese animal brama en las corrientes de las aguas, porque cuando habla está hablando de este ciervo. El ciervo es aquel que, este animal es el que va, no sé si te miraste, pero son esas cabras, esos ciervos que van a la altura de la montaña, que son trepadoras y que trepan arriba de la montaña y beben esa agua que se destila fresca, que viene directamente de la montaña, de lo más arriba de la montaña, que viene el deshielo, que viene de ahí, viene esa agua que no está contaminada, que va a estar limpia continuamente. Él desea y anhela de tomar y sube a lo más alto, sube a lo más arriba, trata de subir lo más arriba posible para beber de esa agua fresca y cristalina y pura. Así debe ser el Hijo de Dios, debe trepar a lo más alto para beber del río de Dios, de un agua que no está contaminada, de un agua que viene de la montaña, de los cielos de Dios, para beberla pura. Por eso decía, dice, así clama por ti, oh Dios, así como el ciervo, así como el animalito brama, porque dice que cuando está arriba y toma, él brama de la alegría que tiene de beber esa agua fresca. Así nosotros debemos bramar
gritar a los cuatro vientos que estamos saciados de Dios, que necesitamos de Dios y que Dios sacia nuestra alma. Y dice esta palabra en el verso 2, en el verso 2 del Salmo 42, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mirá el deseo que había en David. Quisiera que este deseo haya, en el rey David, quisiera que este deseo esté en tu corazón. De trepar en las alturas para beber del agua de Dios, del agua de la vida de Dios. ¿Sí? Oramos. Amado Padre, en esta noche hemos predicado tu palabra y Dios ha hablado a nuestro corazón. Tu palabra dice que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y hemos oído tu voz, que en este tiempo ha entrado en la congregación. El Señor ha entrado en todas las congregaciones, ha entrado una tibieza, una frialdad, un alejamiento de los propósitos divinos. Ya la gente no está orando, no está ayunando, no está buscando, no está teniendo intimidad. Ya no está deseando la intimidad contigo, Dios, Padre, que en esta noche, Padre mío, haya un despertar en el corazón de tus siervos, como lo hubo en tantos siervos que ministras, Dios mío, nuestras vidas a través de la palabra de Dios, pero también que nos han hablado, que en este tiempo hablan tu palabra, verdaderamente predican el verdadero evangelio. Señor, tiene que haber un anhelo en tu pueblo, un deseo en tus hijos, un fuego en sus corazones. Porque Dios, al tibio lo vomitarás de tu boca. Y realmente esto es tremendo, terrible y peligroso, que muchos se han enfriado tanto, que Dios se han entibiado tanto, que tristemente dan miedo de la forma que viven. Padre, te ruego, Dios, en esta noche que el Espíritu Santo de Dios, que la persona del Espíritu Santo de Dios, que la gloria de tu presencia, mi Dios, esté tocando el corazón de cada uno de mis hermanos. Hogares transformados, Dios mío, hogares llenos de tu gracia, hombres y mujeres llenos, y niños y ancianos, y mujeres, señores, Dios mío, y adolescentes y preadolescentes, llenos de tu gracia y de tu gloria. Señor, que tu iglesia pueda volverse a ti, Señor, pueda volver al fuego del Espíritu Santo de Dios, a ese fuego glorioso, ese fuego poderoso, ese fuego tremendo del Espíritu Santo, de buscarte, de ese samej, de ese estar a sola en esa intimidad contigo, porque el anhelo es conocerte más y más. Te adoramos, te glorificamos, te exaltamos, te bendecimos y te rogamos a ti, Señor, que pueda tu iglesia poder comprender lo que significa para ti, Señor. Lo que se entiende como verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Dios le bendiga. Que haya un despertar en tu corazón. Que haya un despertar en tu vida. El Señor ha hablado. ¿Sí? Pongamos por obra todo lo que nos ha enseñado. Te espero a través de este medio, sábado y domingo. Vamos a seguir con la serie ¿A qué huele tu hogar? No te la pierdas. Y si no la escuchaste, por favor, tratala de escuchar. Sé que tiene respuesta el Señor a muchos interrogantes, muchas preguntas de muchos hermanos en este tiempo, ¿sí? Recuerda esto. El lunes estamos a partir de las 22 horas clamando el nombre del Señor, ¿verdad? Clamando a Dios. Recordad que los martes está Radio JCB, estamos con Razones para Vivir, predicando la palabra de Dios, y a partir de las 19 horas seguimos con el estudio bíblico. No te enfríes, no dejes que nada te enfríe. Lo que tenés que hacer es buscar a Dios más y más, anhelar buscar a Dios más y más y ver la victoria del Señor. Te amo en Cristo, te abrazo en el Señor, te extraño, Dios te bendiga mucho y pronto estaremos reunidos para la gloria de su nombre. Dios te bendiga.